Sí, bueno, buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Fíjense que estaba escuchando la introducción de mi hermano y estará de acuerdo conmigo que muchos de los que estamos aquí también hemos derramado lágrimas. Lágrimas al ver la destrucción en los matrimonios, la destrucción en los jóvenes, la destrucción en las mujeres, ¿sí? Porque no logran entender que la única persona que puede ayudarnos y que tiene el poder para transformarnos es Dios. Pero también a través de su palabra, a través de sus principios, me impactaba cómo se quebrantaba mi hermano. De hoy también, cuando estábamos orando en lo personal, oraba yo por una joven, y déjeme decirle que los jóvenes han sido abandonados muchas veces, aun cuando tienen papá y mamá, y muchas veces los jóvenes están tan faltos de amor que están buscando migajas por aquí y por allá, y muchas veces no las encuentran hasta que vienen a Jesús, hermanos, porque Cristo, como dice la palabra, Él tiene un banquete continuo para todos aquellos que vienen a Él. Déjeme el día de hoy comenzar con una leyenda. Déjeme decirle que a veces las fábulas, las leyendas, ese tipo de narraciones nos ayudan para ilustrar y para introducir mensajes como el que yo les quiero compartir el día de hoy. Le cuento, dice, se cuenta la leyenda de dos jóvenes vagabundos que comentaban con ligereza el hecho de que la gente acudiera a la iglesia a adorar a un Dios que no se ve. Un rico caballero, compadecido de aquellos miserables de cuerpo y alma, los hizo llevar, cuando estos estaban dormidos, a un palacio situado en una isla. Las comidas aparecían por encanto, y si se empeñaban en vigilar su aparición, las encontraban en otro aposento. Un coche del mejor modelo estaba a su disposición a la puerta del jardín. Las luces y la calefacción se encendían a su hora por mano invisible. Notaron que la parte del edificio que a ellos se les daba recorrer no era más que una mitad y nunca se abrían ante sus ojos las puertas azules que daban acceso a la otra. Intrigados, comenzaron a dirigirse en voz alta a su benefactor invisible y muchas veces, aunque no siempre, veían cumplidos sus demandas. También daban gracias a grandes voces, expresando su deseo de conocer a tan generoso protector. En una de esas ocasiones se abrió una de las puertas azules y apareció este sonriendo, rodeado de multitud de criados. Pueden comprender ahora, les dijo, por qué muchos hombres inteligentes rinden culto a un Dios que no ven. Tienen motivo para ello, pues no encuentran preparada todos los días su comida por las fuerzas de la providencia. ¿No los ilumina y calienta su sol todos los días? ¿No pasean su ser moral en un maravilloso vehículo de carne y hueso cuyo motor no para nunca? Justo es que sean como vosotros agradecidos a quienes no quejándose, a quien no dejándose ver corporalmente, se hace visible por sus obras. Dice, ¿no encuentran preparados todos los años su comida por las fuerzas de la providencia? ¿No los ilumina y los calienta su sol todos los días? ¿No pasean su ser moral, su cuerpo, en un maravilloso vehículo de carne y hueso, cuyo motor no para nunca? Amados hermanos y queridos amigos, yo creo que todos nosotros también podemos ver a nuestro benefactor muchas veces moviéndose a favor nuestro de una manera que no lo vemos, como dicen aquí estos vagabundos, ¿sí? Y déjeme decirle que muchas veces cuando una persona entiende y conoce a Dios, aquel que nos da tantas bendiciones todos los días. Yo meditaba tan solo, hermanos, las últimas semanas hemos tenido 3 estudios impresionantes. Recuerda usted, hablamos de la salvación de nuestra alma,
de todo lo que implica la salvación de acuerdo a las Escrituras. Hace 15 días veíamos la hermosa promesa del Espíritu Santo dentro de nosotros para que podamos agradar a Dios, obedecer a Dios. Y la semana pasada veíamos acerca de la vida eterna, la promesa de que un día estaremos con el Señor Jesucristo viviendo una eternidad, ¿sí? Ahora, déjeme decirle que muchas veces, igual que estos vagabundos, hablan ligeramente muchas personas de los cristianos. Déjeme decirle que de pronto he escuchado que les dicen a los hermanos, otra vez a la congregación, ahora ya van a ir otra vez a predicar, ahora ¿dónde van a ir? ¿Ahora qué van a hacer? Yo recuerdo hace tiempo cuando me convertí, una de mis hermanas, yo nací en la religión católica, apostólica y romana. Cuando yo me convertí al Señor Jesucristo y mi vida fue transformada y puse a Dios en primer lugar, ella me dijo, lo que pasa es que ya escuchamos que te dan $50 para que tú hayas cambiado de religión, ¿sí? Y así, hermanos, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, igual que estos vagabundos. Déjeme decirle que no es así. Hemos conocido a nuestro Dios, hemos visto su mano y por gratitud es que nosotros venimos y lo servimos. Y precisamente, hermanos, el día de hoy yo les quiero hablar del amor de Dios. Y si alguno de los presentes no lo han experimentado y no lo han conocido, yo espero que a través de este mensaje puedan valorarlo y puedan ser agradecidos como los que lo hemos conocido. El día de hoy he titulado este mensaje El incomparable amor de Dios. Así se llama este mensaje, el incomparable amor de Dios. Para una mejor comprensión, hermanos, vamos a ver en la primera parte varios puntos fundamentados en las Sagradas Escrituras acerca del amor de Dios. Vamos a conocer el amor de Dios en las Escrituras. Y en la segunda parte, brevemente vamos a ver cómo un ser humano agradece a Dios o le demuestra realmente que ama a Dios. Recuerde usted, el primero y más grande mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. No dice que creamos en Dios, toda la gente cree en Dios. No dice tampoco si le damos gracias a Dios por los alimentos, no. Dice que si amamos a Dios con todo el corazón, alma y fuerzas. Entonces en la segunda parte, brevemente, hermanos, porque lo que yo quiero resaltar el día de hoy es el amor de Dios, vamos a ver cómo es que un ser humano le agradece a Dios y le demuestra que lo ama. Punto número 1, hermanos, del amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 y versículo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 y versículo 8. Mire lo que dice. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí es hermoso. No dice que Dios da amor o Dios de pronto bendice con amor. No, dice que Dios es amor. Hermano, esa de Dios es el amor. Yo muchas veces he compartido que si tuviéramos que definir a Dios con una sola palabra, sería que Dios es amor. Déjeme decirle que Él es la fuente del amor. Él es el que ama realmente ha conocido a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo que el ser humano por naturaleza es egoísta? Es decir, el ser humano cuando no conoce a Dios, lo único que desea es su placer, su autosatisfacción, sus metas, sus planes, sus proyectos. No considera a Dios, no considera a su prójimo. Él lo que desea es autosatisfacerse. Eso en la Biblia se llama egoísmo. Déjeme contarle, cuando estaba haciendo el estudio, recordaba a un compañero, estaba yo ahí en la NEP Acatlán, y estaba en una clase llamada dibujo técnico, y había un amigo que yo lo había conocido desde la secundaria. Yo lo apreciaba mucho y él me apreciaba mucho. Pero teníamos un compañero que se apellidaba Ferrari, y era familiar de los, ¿ha oído usted de los Ferrari? ¿No? Y cuando platicábamos, y mire que yo no conocía a Dios,
Él decía lo siguiente: yo necesito la gente para poder subir. O sea, no me importa, yo lo que quiero es subir y alcanzar mis metas. Y para eso necesito a la gente. La verdad es de que aunque yo no conocía a Dios, a mí se me hacía demasiado terrible el querer usar a las personas para llegar a sus metas. Déjeme decirle que muchas personas, no solamente para sus metas, para tener un poquito de placer, también pasan por encima de otras personas. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando no tiene a Dios, está lleno de egoísmo. Ahora, déjeme decirle que es maravilloso descubrir la cantidad de cosas, ¿sí?, que podemos aprender de la Escritura a través de esta pequeña frase de que Dios es amor. Fíjese, ponga mucha atención, por favor, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que Dios es amor es la explicación de la creación. No sé si a usted le ha pasado alguna ocasión que de pronto dice, bueno, ¿y por qué Dios creó al ser humano si sabía que de pronto el ser humano se iba a levantar? Usted ve el libro de Génesis capítulo 6 y usted va a ver la generación de Noé, donde dice que todo el pensamiento de los seres humanos era de continuamente el mal. Estaba llena de violencia y la maldad era mucho. Y uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿y entonces por qué Dios creó al ser humano si sabía que iba a haber ingratitud y que iban a desobedecer y que iban a ser rebeldes? La respuesta es muy sencilla, hermanos. ¿Estará de acuerdo conmigo que el amor necesita tener a alguien a quien amar y alguien que los ame? Eso es amor. Como Dios es amor, precisamente su amor llevó a la creación de los seres humanos. ¿Por qué? Porque debía de tener a alguien a quien amar. También explica el libre albedrío. El libre albedrío es que usted y yo tenemos la decisión de escoger, ¿sí?, las situaciones que nosotros queramos. Si yo quiero, hoy ahorita me bajo del púlpito y me salgo y me voy a otro lugar. Yo tengo la libre decisión, se llama libre albedrío. Yo ya les he comentado que aunque somos libres, le vamos a dar cuentas a Dios de esa libertad, porque hay personas que utilizan esa libertad para lo malo y hay personas que utilizan la libertad para hacer lo bueno. Entonces, le vamos a dar cuentas a Dios. Pero déjeme decirle que la explicación del libre albedrío también se explica con que Dios es amor. ¿Por qué? Porque el amor necesita ser libre, necesita ser voluntario. Si Dios no nos hubiera dado libre albedrío, entonces hubiera hecho robots, hubiera hecho autómatas, es decir, que guardaran su ley, que guardaran sus mandamientos, que lo adoraran y lo sirvieran, pero donde Dios tuviera todo el control, ¿sí? Pero Dios no hizo eso, porque el amor es voluntario. Por ejemplo, cuando alguien se va a casar, yo a veces he compartido, ¿no?, se han tomado malas decisiones, pero la persona elige con quién se va a casar. Y obviamente van a haber consecuencias acerca de esa decisión que Dios le ha dado. ¿Qué lo mueve? El amor, las ilusiones, los proyectos, nos va a ir bien, ¿sí? Porque el amor necesita ser libre, una libre respuesta del corazón. Entonces fíjese cómo el que Dios es amor nos da la respuesta de la creación, de por qué nos creó el Señor, para amarnos, pero también para ser amado. Número 2, la cuestión del libre albedrío, porque Él no hizo robots, Él hizo seres humanos. Todos los que están aquí y han conocido a Dios, lo amamos de corazón y libremente. Es decir, Dios no nos obligó. Es a través de circunstancias, y como vamos a ver a continuación, de tanto amor que nos ha mostrado, que caímos postrados delante de Él, porque nos ha mostrado un amor que no merecíamos los que estamos aquí. También el que Dios es amor nos explica su cuidado, hermanos. Se llama la providencia. La providencia significa el cuidado constante que Dios tiene de sus criaturas, ¿sí? Es decir, hace poco yo compartí que muchas personas creen que de pronto Dios hizo el mundo, le dio cuerda y de pronto dejó a la deriva ahí al mundo y de pronto se fue. Eso podía haber hecho Dios, pero no lo hizo. Él constantemente, hermanos, está cuidando su creación. Y déjeme decirle que algo que impacta a las personas que conocen a Dios es que muchas veces, sin haber buscado a Dios y haber conocido a Dios, su providencia nos cuidó. ¿Cuántos dicen amén?
Ya de pronto nos iban a asaltar, ya de pronto una enfermedad, ya de pronto hubo una situación muy difícil y sabemos que Dios, aunque no lo conocíamos, ¿sí?, de manera providencial nos ayudó. También el que Dios es amor, pues obviamente nos explica también la redención, la salvación. Como Dios ama al ser humano, y el ser humano, por causa de la violación de sus leyes y sus mandamientos, estaban destinados a la condenación eterna, porque Dios es un Dios justo, Él planeó la redención. Es decir, envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que pagara por los pecados de todos los seres humanos. Y es por eso que el único Salvador y la única persona que puede perdonar nuestros pecados se llama el Señor Jesucristo. La ley moral de Dios exige justicia, hermanos, y todos los que estamos aquí hemos violado la ley de Dios de una y de otra manera. Algunos, antes de conocer a Dios, y bendito sea el Señor, le pedimos perdón, pero muchos, el día de hoy, siguen violando la ley de Dios. Bendito sea Dios, porque tenemos un Salvador y se llama Jesucristo. Su amor, el amor de Dios, no solamente nos dio libre albedrío, no solamente su cuidado y su providencia, sino nos mandó un Redentor en la persona de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. El amor de Dios también nos explica, hermanos, la eternidad. Hermanos, dice la Escritura que Dios nos ha prometido a los que confiamos en Cristo que un día lo vamos a ver, a Dios. Recuerde usted, a Dios nadie lo ha visto jamás, al Padre eterno, al Padre celestial nadie lo ha visto jamás, ¿sí? Podemos conocer al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, pero la promesa es que allá lo vamos a ver en su gloria. Y ahí va a estar a su diestra el Señor Jesucristo y viviremos con Él por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque Dios es amor, hermanos, y Él tiene buena voluntad para todas sus criaturas. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 11, mire esta palabra hermosa. 2 Corintios capítulo 13 en el versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios de paz. La palabra paz significa salud espiritual, internamente o externamente. Quiere decir que no importa los problemas, las circunstancias que vienen afuera en nuestra vida, dentro de nuestro corazón hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es algo divino. Pero también dice que es un Dios de amor y dice que va a estar con vosotros, con nosotros. Pero mire, digo, aunque no es el tema, pero el pasaje es hermoso. El apóstol Pablo le dice a los hermanos: tengan gozo, estén contentos, estén con gozo. El apóstol Santiago dice que aun cuando estemos en tribulaciones y en pruebas, tengamos sumo gozo, porque Dios nos está perfeccionando. Dice: perfeccionaos, consolaos. La palabra consolar es alguien que está al lado de otro. Déjeme decirle que como cristiano le puedo decir que este mundo paga mal. Allá afuera, ¿sí?, no hay amor. Allá afuera lo que uno encuentra es vergüenza, es humillación, es dolor, es tristeza. Y muchas veces cuando un cristiano se encuentra en una situación adversa, cualquiera que sea la situación, alguna enfermedad, algún problema familiar, algún problema económico, déjeme decirle que allá afuera no puede encontrar ayuda. Pero cuando está con un hermano, cuando viene con una hermana, ese hermano y esa hermana está junto a él o junto a ella, siempre va a tener la ayuda, ¿sí?, de una o de otra manera. Y en la su capacidad va a estar con el hermano consolándolo. Y obviamente consolándolo también, ¿sí?, ayudando, estarlo apoyando en la medida que él pueda. Pero fíjese, perfecciónense, crezcan en la gracia, en el conocimiento, consúlense los unos a los otros, sean de un mismo sentir. Honrar a Dios, glorificar a Dios. En este lugar hemos hecho un compromiso. Esta es la palabra de Dios. Y hemos decidido obedecerlo, pase lo que pase y suceda lo que suceda. La gente nos llama fanáticos, la gente nos llama exagerados, pero sabe que tenemos gozo.
estamos contentos. Nuestra vida está llena de la bendición de Dios. Entonces, fíjese, Dios es amor. Punto número 2, hermanos. El amor de Dios es universal. El amor de Dios es para todos. ¿Sí? Recuerde usted que en el Antiguo Testamento, ¿sí?, Dios definitivamente escogió un pueblo pequeño llamado el pueblo de Israel. Y déjeme decirle que en el Antiguo Testamento dice, ¿por qué escogió a Israel? Le dijo, no porque fueras una nación muy grande y tuvieras mucha fuerza, porque eres el más insignificante de todos. Por eso los escogió, hermanos, y les mostró su ley, sus mandamientos, su amor. Ninguna otra nación tenía sus principios del Señor más que el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel se llenó de jactancia, de orgullo, y confundió lo que Dios les estaba diciendo. Y pensaban que eran los especiales, los escogidos, y que la salvación y la bendición de Dios solamente era para Israel. Pero hoy le digo una cosa, la salvación de Dios es universal, es para todos. En Juan capítulo 3, versículo 16, mire, Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando habla el mundo, obviamente entendemos que no es la tierra que gira. Está hablando de los hombres y mujeres que habitamos en este mundo. Y dice que de tal manera nos amó, que se despojó de lo más precioso, de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y dijo, aquí lo tienen. Lo entregó para salvarnos, ¿sí? Pero a todos los seres humanos, no nada más a los judíos. Cuando usted vaya en el Antiguo Testamento, aun cuando el pueblo de Israel pensaba que la salvación solamente para ellos, la Escritura nos deja ver varios casos, muchos, de personas que aunque no eran judías, realmente Dios los salvó. Uno de los ejemplos, cuando usted vea el libro de Ruth, Ruth era una mujer que era moabita, no era del pueblo de Israel. Y los moabitas eran conocidos por inmorales, por idólatras, eran terribles los moabitas. Sin embargo, esa mujer vino a Israel a cobijarse bajo las alas del Dios Todopoderoso y Dios la salvó. Y por cierto, es ascendiente de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando usted vea Mateo y vea la genealogía en el capítulo 1, usted va a ver que ahí está Ruth, ¿sí?, en la descendiente del Señor Jesucristo de Ruth. También recuerda usted cuando Dios iba a destruir a Nínive. Nínive eran los asirios, no era el pueblo de Israel. Eran muy crueles, eran sanguinarios, y Dios había determinado que en 40 días, si no se arrepentían, los iba a destruir. Jonás llegó con un mensaje poderoso de arrepentimiento. De aquí a 40 días, Dios va a destruir Nínive si no se arrepienten de sus pecados y de sus malas obras. Dice, hermanos, que fue tal el mensaje que la gente reconoció que estaba mal, que habían ofendido a Dios y habían lastimado a su prójimo. ¿Y sabe qué hicieron? Se arrepintieron de corazón. Y Dios detuvo su mano y no los destruyó. Y así, hermanos, podemos ver en el Antiguo Testamento a hombres y mujeres que, aunque no eran del pueblo de Israel, fueron salvados. Mateo 28, versículo 18. Mateo 28, 19 y 20, perdón. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Está hablando el Señor Jesucristo y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, amigos, aquí está el Señor Jesucristo antes de subir a la gloria, antes de estar en la presencia del Padre y sentarse a su diestra, y le da una instrucción a su iglesia, a sus discípulos: vayan y prediquen que tienen un Salvador, que hay esperanza en mí, y a todos los que crean, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Cuando vea usted el libro de los Hechos, dice la Escritura que la iglesia del Señor salió por todo lugar, por todas las naciones, a predicar que había un Salvador en la persona de Jesucristo, que había muerto, pero que ahora estaba vivo, resucitado y estaba a la diestra del Padre. Hermanos, multitud de seres humanos fueron salvos, se salvaron. Y déjeme decirle que hasta el día de hoy seguimos predicando exactamente ese mensaje. A toda criatura, a todas las personas, a todos los seres humanos, que hay un Salvador y que si creen, tienen que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el amor de Dios es universal. Punto número 3, hermanos. El amor de Dios también es sacrificial, hermanos. La prueba del amor de Dios para nosotros es que envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, para que fuera sacrificado, su sangre fuera derramada para perdón de nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 y versículo 10. El amor de Dios es sacrificial. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, el amor de Dios es sacrificial. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que usted puede ver en el libro de Génesis, cuando Dios le pide a Abraham, el padre de la fe, que sacrifique al único hijo que tenía, llamado Isaac. ¿Recuerda usted la escena? Abraham le había pedido a ese hijo, durante 25 años había esperado para tener a ese pequeño. Y cuando tenía 14 años, hermanos, Dios lo prueba. ¿Sí? Dice, quiero ver a ver si realmente me amas. Sacrifícame a tu hijo, al que amas, a mí, ahí en el monte Moriah. Déjeme decirle que la actitud de Abraham siempre me ha impactado, porque no dijo, voy a pensarlo y voy a orarlo una semana. No, al otro día de madrugada, hermanos, agarró todo lo que necesitaba, agarró a su hijo, a unos siervos, y ahí va al monte Moriah, hermanos, a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Recuerda usted la escena tan tremenda? Cuando ya de pronto dejan a los siervos, y va Abraham con Isaac, y entonces Isaac de pronto dice, Padre, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el corderito? Y le dice a Abraham, Dios proveerá. ¿Se puede imaginar el corazón de Abraham? Sabía que su hijo era el que iba a ser sacrificado. Cuando llega, dice que Abraham lo ata y ya iba, hermanos, a sacrificarlo. Y en ese momento un ángel le dice, detén tu mano, Abraham, detén tu mano. Ahora ya sé que me amas. No me rehusaste a tu único hijo a pesar de que lo amabas. Qué cosa tan tremenda has hecho, Abraham. Hermanos, Dios le dio promesas impresionantes a Abraham que hasta el día de hoy se siguen cumpliendo y en la eternidad se van a cumplir, porque estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo amado. Finalmente, ¿recuerdan ustedes? Voltea y ahí ve un carnerito que estaba atorado, quita a Isaac del sacrificio y de pronto sacrifica al corderito. Pero con Jesús no pasó así, hermanos. Con su propio hijo, el Padre vio cómo trataron a Cristo en el Calvario y no hubo una mano, no hubo una voz que de pronto dijeran, detengan su mano, ya no lastimen más al muchacho. No, hermanos, no hubo misericordia para el Señor Jesucristo hasta el último suspiro. Es más, aún después de muerto, sin misericordia le atravesaron una lanza. No hubo una voz que pidiera misericordia, porque el amor de Dios es sacrificial. Él no se guardó nada para salvarte a ti y salvarme a mí. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que una persona que conoce a Cristo, hermanos, no se detiene ante nada. No importa que sea lo más hermoso, lo que más ame. Si Cristo se lo dice, el cristiano lo va a hacer. Porque el amor de Dios, hermanos, es sacrificial. En Efesios capítulo 5, versículo 2. Miren lo que dice.
Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermoso Cristo, hermanos. Dice que su sacrificio subió como olor fragante delante de Dios, porque nadie le quitó la vida, hermanos. Él la entregó. Yo les he compartido que ni todo el imperio romano, si se hubiera levantado contra Cristo, no hubieran podido con Él. Pero en el huerto de Getsemaní, Jesús dijo, la hora ha llegado. Cuando vinieron por Él, se entregó como un cordero que fue llevado al matadero. Nadie me quita la vida, dijo Jesús, yo de mí mismo la pongo. Hermanos, Dios envió a su Hijo para redimirnos, para salvarnos. Lo mandó como un sacrificio para perdonar. Y voy a aprovechar, hermanos, esto que estamos viendo, lo que Dios hizo por amor a nosotros, para que te lleves una promesa en tu corazón. Romanos 8:32. Vea esa promesa. En Romanos capítulo 8, verso 32, dice el apóstol Pablo, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Impresionante, hermanos. Hubo un tiempo en la eternidad, hermanos, muy atrás del tiempo. Nosotros contamos el tiempo. Nada más estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios, el Eterno. Y el Padre Celestial, el Hijo y el Espíritu Santo con un plan. El Hijo iba a tomar forma humana, ¿sí?, como ustedes y como yo, con un propósito, salvarnos. Y el Padre dijo, ahí está. Y dice el Espíritu Santo, si no escatimó a su propio Hijo eterno, hermoso, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es amor, hermanos. Punto número 4. El amor de Dios es inmerecido para nosotros. Digo, yo espero que todos los que estemos aquí estemos de acuerdo que no merecemos de Dios absolutamente nada. Yo muchas veces incluso he platicado con personas de manera personal y se los he dicho, mire, la verdad, no merecen ni un vaso de agua. Yo no merecía ni un vaso de agua. Sin embargo, Dios nos dio a su Hijo y trajo con Él la salvación. Uno de los grandes problemas de muchas personas, hermanos, es que llegan a pensar que han sido tan malas, que han sido tan terribles, que ya no hay perdón para ellas, sin darse cuenta que precisamente porque eran terribles y espantosas, es por eso que Cristo vino. ¿Cuántos entienden, hermanos? Fíjese, Romanos 5:8. Este pasaje. ¿Sí, bueno? Bueno. Sí, Romanos 5:8, hermanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es impresionante, hermanos. No, es que he sido terrible, espantoso. Usted no sabe dónde yo me he metido. He hecho mucho daño a todo el mundo. Calificas. Como dicen en las empresas, tienes el perfil, porque Cristo no vino por el justo, ni por el que se porta bien. Vino por los pecadores para salvarlos. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Para perdonarlos,
Así es que si hay alguna persona que ha llegado a pensar, como yo les acabo de decir, que han hecho cosas muy terribles, hoy les digo de parte de Dios, Cristo murió por nosotros. Cuando tú vas con Dios y le dices, ya no puedo, Señor, ya no puedo, y derramas tus lágrimas, aunque seas varón, y le dices, perdóname, Él lo que hace, empieza a mostrarte todas las cosas que hiciste. Tú le pides por una cosa y Él te muestra más y más, pero lo muestra con un propósito, para limpiarte completamente, para que quedes limpiecito, para que el día de mañana no estés con tu conciencia y diciendo, hijo, se me olvidó decirle acerca de esto. No, Dios mismo se encarga, porque quiere perdonarte de todo. Le pides perdón de corazón, confías en Jesucristo y tus pecados son perdonados. Tu vida pasada es borrada completamente. Así es que, hermanos, si hay alguien que ha estado cometiendo pecados y maldades, definitivamente cumple con el requisito que Dios dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En una ocasión, hermanos, en una iglesia cristiana, había unos hermanos que estaban enamorados de Jesús. Habían experimentado el amor de Dios en sus corazones. Y entonces su deseo era que muchas personas conocieran al Dios que ellos habían conocido. Entonces se les ocurrió algo, hermanos. Dijeron, ¿saben qué? Vamos a poner aquí arriba del púlpito con gas, ¿sí? Dios es amor. Para que toda la gente que pase por allá afuera de pronto vea y se lleve este mensaje de Dios es amor. Y eso fue lo que hicieron, hermanos. Pusieron ahí una instalación y ahí estaba en llamas que Dios es amor. Se comenta que de pronto pasó por ahí, hermanos, un indigente. Y dice que de pronto pasó, volteó y de pronto ve, Dios es amor. En ese momento el hombre empieza a refunfuñar, dice, no, ¿cómo se va a fijar en un pecador? No, eso no. Y hermano siguió caminando, pero no se le quitaban esas palabras de su mente. Dios es amor, Dios es amor. De alguna manera, hermanos, detuvo su caminata y regresa a la iglesia. Resulta que se pone hasta la parte de atrás, ¿no? Ahí, y de pronto empezó a escuchar el mensaje de parte de Dios. De pronto el predicador logra verlo y se da cuenta que está cabizbajo y llorando. Entonces el predicador dice, qué hermoso, Dios le está hablando a ese hombre. Cuando termina la predicación, hermanos, el predicador se acerca al hombre, al indigente, y ya empieza a comentarle, qué bueno que vino. Dice, oiga, ¿qué parte del sermón fue la que le impactó? Dice, no, el sermón ni lo oí. Dice, es eso, de que Dios es amor. En ese momento, hermanos, el predicador agarró ese texto y le empezó a hablar del amor de Dios. Ese hombre le pidió perdón a Dios y salió de ese lugar transformado. Porque Dios es amor, hermanos. Porque Dios perdona a los peores pecadores. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. En Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Qué bendición tan grande, hermanos. Antes éramos extranjeros y advenedizos, y el día de hoy formamos parte de la familia de Dios, gracias al sacrificio del Señor Jesucristo. Dice la Escritura, qué amor nos ha dado Dios para que nos llame sus hijos. Hijos de Dios. Querido amigo, querida amiga que estás aquí, tu deuda está pagada. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre. Y dice la Escritura que es lo único que puede traer salvación y perdón de pecados a los seres humanos. En una ocasión, en una reunión, había un predicador muy usado por Dios. Él era el pastor de ese lugar. Y de pronto, de entre los hermanos que estaban allí en la congregación, un ancianito, ya muy ancianito, tenía muchos años de caminar con Cristo, de pronto se levantó y le dice a la congregación, dice, hermanos,
Tengo 42 años caminando con Cristo. Y en estos 42 años he aprendido 3 cosas. En ese momento el pastor, el que estaba al frente, dice, qué bendición tan grande. Voy a aprender en 3 minutos lo que él aprendió en 42 años. Así es que el pastor se puso atento, hermanos, y dice el ancianito, número 1, no puedo hacer nada para ganar mi salvación. Es lo primero que aprendí. Punto número 2, Dios no me pide que lo haga. Y punto número 3, Cristo ya lo hizo todo. Es decir, Dios no me pide que haga nada porque Jesucristo, hermanos, ya se ofreció, ya murió y ya lo hizo todo. ¿Sí? Punto número 5, Efesios capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Estamos viendo que Dios es amor. Efesios 2, versículo 4 y versículo 5. Dice así, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice, por gracia sois salvos. Quiero hacer énfasis en lo que dice el verso 4, hermanos. Dice la Escritura que Dios es rico en misericordia. La palabra misericordia, hermanos, es la disposición que tiene Dios de aliviar las necesidades materiales y espirituales de los seres humanos. No importa la situación que sea. En otras palabras, es la mano de Dios extendiéndose para ayudarnos. ¿Sí? Ahora, algo muy importante acerca de la misericordia es que cuando vemos la Escritura, hermanos, vemos a un Jesús lleno de compasión, lleno de misericordia. Dice la Escritura que un día vio a las multitudes que estaban como ovejas sin pastor, ¿recuerda usted? Y dice que es cuando multiplicó los peces y los panes. En otra ocasión también dijo, no quiero que se vayan por el camino, se van a desmayar, y volvió a multiplicar el pan para 4,000 varones más mujeres y niños. Es decir, Jesús, Dios, es rico en misericordia para aliviar nuestras necesidades. ¿Sí? Punto número 6, hermanos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Punto número 6. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Básicamente en este pasaje el apóstol Pablo está diciendo, oye, tenemos que estar bien agradecidos con el Señor por 2 cosas. Número 1, por su salvación, ¿no? Por su perdón, por librarnos del pecado, por apartarnos para Él. Pero número 2, por la santificación, por el Espíritu. Hermanos y amigos, no me canso de repetírselos. Cuando Cristo Jesús perdona a un ser humano, le perdona sus pecados, ¿sí? Le da poder en su vida para que no vuelva a vivir de la misma manera. Es por eso que la Escritura le llama un nuevo nacimiento, una nueva criatura. Las personas se quedan, oye, realmente esta persona ha cambiado. Cuando una persona realmente ha conocido al Señor Jesucristo, es como una luz que va a su casa y empieza a alumbrar a todos los que están ahí. Pueden al principio a lo mejor levantarse, criticar, decir exagerado, pero dentro de ellos y dentro de ellas empiezan a decir, no, sí cambió. La verdad es que me la cambiaron o me lo cambiaron porque antes yo hacía esto y él respondía de esta manera. Hermanos, nos salva, pero nos santifica. El Espíritu Santo que nos da, nos lleva de gloria en gloria, dice la palabra de Dios, para tener el carácter del Señor Jesucristo. Punto número 7, hermanos. Romanos 8:37.
El amor de Dios. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Déjeme leerle un comentario acerca de este punto. Mire lo que dice. En Él y a través de Él, todo hombre llega a ser más que vencedor. No es el amor blando o proteccionista que hace a los hombres débiles e inmaduros. Es el amor que fabrica héroes. Es el amor que fabrica héroes. O sea, no es estar débiles, no es estar ahí sobreprotegidos, no es estar inmaduros, sino dice que fabrica héroes. Dice la Escritura, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, el que está escribiendo esta carta es el apóstol Pablo. Vea usted la vida del apóstol Pablo después de que tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Ese hombre jamás volvió a ser el mismo. Y sabe, se cumplió esta palabra. Más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Es decir, era un plantador de iglesias, iba a un lugar y de pronto la gente se convertía, iba a otro lugar y la gente se convertía, a todo lugar donde iba el apóstol Pablo, hermanos. Era un hombre que no descansó y que venció definitivamente. Por eso el comentario es hermoso. Fabrica héroes, ¿sí? Las mujeres y hombres, ¿sí?, son fortalecidos por el Señor para soportar humillaciones, afrentas, insultos, golpes. Es decir, no son los débiles que de pronto agachan la cabeza y dicen ya no puedo más, sino de pronto algo sucede, hermanos. El amor de Dios dentro del cristiano hace que se levante y siga adelante, pase lo que pase. Yo ya he compartido, hermanos, de un hombre que siempre ha sido una inspiración para mí, hasta el día de hoy, hermanos. Su nombre es Carlos Stud. Los que quieran y puedan, lean su biografía. Se llama deportista y misionero. Un hombre que fue de misionero a la China, luego se fue a la India y murió en el África con los caníbales, hermanos, muchos de ellos convertidos, ¿sí? Dejó todo, hermanos, un hombre millonario, un hombre estudiado, un hombre deportista, el mejor de Inglaterra, en un deporte que se llamaba el cricket. Todo lo abandonó por amor al Señor Jesucristo y ganó a los africanos para Dios. Hombres que fueron al Ecuador, hermanos, allí a las tribus. Si usted un día llega a escuchar de misioneros, hay unos misioneros que fueron a Ecuador, a una tribu que se llamaban los Aucas, los mataron. Uno de ellos se llamó Jim Elliot. Mataron a los hombres, a los esposos. ¿Sabe qué hicieron las mujeres, los esposos de las esposas de los misioneros? Se fueron a vivir con las personas que habían matado a sus esposos, hermanos. Héroes. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Héroes, ¿sí? En una ocasión llegó una mujer a un leprosario, hermanos. Y entonces, pues un leprosario se puede imaginar, hasta el día de hoy hay, Y entonces le extraña, hermanos, ver a una joven que va de pronto de habitación en habitación. Y llega un momento en que tiene la oportunidad de hablar con esa joven, hermanos, enfermera. Y le dice, oiga, ¿pero cómo está usted trabajando aquí tan joven? Dice, yo ni por $1,000,000 trabajaré aquí. Y le contesta la joven, no, por $1,000,000 yo tampoco, pero por Jesús sí. Por Jesús sí. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Hombres y mujeres que experimentaron el amor de Dios en su corazón. Romanos 8:39. Seguimos con el amor de Dios, hermanos. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No importa las circunstancias, en una ocasión había un hombre de Dios llamado Carlos Spurgeon, hermanos. Carlos Spurgeon era un predicador inglés muy utilizado por Dios. Su congregación era de 20,000 personas, pueden imaginarse, hermanos. Y un día un hermano que tenía una granja
lo invitó para que fuera a su granja y le dijo: señor Spurgeon, siéntese como en su casa, tome usted lo que quiera, quiero que esté a gusto. Dice que Carlos Spurgeon de pronto arriba de la casa vio, si han visto las veletas, hermanos, que dan vueltas de acuerdo al aire que hay, y había una veleta ahí y decía: Dios es amor, ¿no? Y entonces Carlos Spurgeon dice: ¿qué acaso el hermano está diciendo que el amor de Dios cambia de acuerdo a cómo viene el viento o porque la puso? Cuando se sienta con el hermano granjero, le dice: oye hermano, vi una veleta que dice Dios es amor. Dice: ¿lo que quiere decir es de que el amor de Dios cambia con el viento? Dice: no, lo que quiere decir es que no importa de dónde venga el viento, Dios sigue siendo amor. Y es así, que no importa de dónde venga la tormenta o el tipo de cosas que pasen, Dios sigue siendo amor. Santiago 1:12, hermanos, punto número 9. Santiago 1:12, dije 1:12, ¿verdad? 1:9. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Estarán de acuerdo conmigo, hermanos, amigos? Todos los que estamos aquí somos tentados. La tentación quiere decir pensamientos o situaciones que nos quieren orillar a cometer pecados, a desobedecer a Dios y a dañar a otras personas. Todos somos tentados. Pero dice que hay varones que soportan la tentación, que viene el pensamiento y lo quitan, que de pronto viene la tentación, le dan la espalda y se echan a correr porque no quieren ofender a Dios y porque quieren agradar a Dios. Dice que cuando lo soporten, dice, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona de la vida definitivamente está hablando de la vida eterna, hermanos. Una cosa es que Dios esté con nosotros aquí, que Dios nos muestre su amor, y otra cosa es recibir, hermanos, en la vida venidera, la corona de la vida. Santiago 2:5. Dice: hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Dice que ha elegido Dios a los pobres. Obviamente está hablando no de los pobres que no tienen dinero, está hablando de los pobres en espíritu, de aquellos que dicen: no puedo vivir si tú no estás en mi vida, Señor. Y que cuando van a tomar una decisión: Señor, puedo hacer esto, voy a hacer esto, tú guíame, ciérrame la puerta, dime por dónde tengo que ir. Esos son los pobres. Y dice que los ha elegido para ser herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Así es que, hermanos, la promesa de la corona de la vida, de estar con Dios por una eternidad, porque Dios es amor. Y este punto es importante, hermanos, que lo conozca usted que está buscando a Dios y no lo conoce aún, y también mis amados hermanos. El amor de Dios, en Hebreos 12, versos 6 y verso 7, nos enseña algo. Fíjese, Hebreos capítulo 12, versos 6 y verso 7. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Les explico, hermanos, el amor de Dios es disciplinario, es decir, Él corrige, ¿sí? Así como el Padre de pronto corrige a su hijo: oye, hiciste esto mal, y de pronto le da unos buenos, se los tiene que dar definitivamente para que el muchachito o la niña empiece a saber qué es bueno y qué es malo a través de la sabiduría de su padre.
De la misma manera Dios disciplina a sus hijos. Pero yo quiero decirle que también disciplina, si pudiéramos llamarle así, a las personas que son muy obstinadas, hermanos, a pesar de que Dios los está llamando. ¿Sí? Le pongo un ejemplo para que vea de qué manera Dios trata. En una ocasión había un joven, hermanos, que estaba en su mesa con su computadora y tenía sus audífonos. Y yo creo que usted sabe que cuando un joven está con sus audífonos en la computadora, puede temblar, hacer lo que sea y nadie lo levanta de la computadora. Entonces su padre estaba en la parte de arriba y lo empezó a llamar. Y le llamaba por su nombre, y el muchachito feliz en su computadora. Entonces el padre, de pronto, no me haces caso. Y en ese momento fue al switch, hermanos, de la luz, y le baja el switch. Inmediatamente pega un salto el muchacho, se quita los audífonos, y ¿qué está pasando? Y le dice su padre, te he estado hablando ya varias veces y no me haces caso. Le tuve que bajar al switch. Muchas veces Dios le baja el switch a muchos hombres y a muchas mujeres. Ya vino la enfermedad, ya vino la mala noticia, ya vino la escasez. ¿Qué está haciendo Dios? Está bajando el switch, te estoy hablando. No entiendes, te estoy hablando. ¿Cuántos entienden, hermanos? ¿Sí? Llegó la enfermedad, llegó una situación difícil. Y déjeme decirle que Dios es tan bueno que muchas veces, obviamente, nos humilla para que entendamos que Él es Dios. Y que nosotros muchas veces no sabemos cómo conducirnos aquí en esta tierra. Y que muchas veces hemos tomado decisiones que han dañado y lastimado a nuestros seres queridos. Y entonces Dios quiere que levantemos nuestra mirada a Él y atendamos a su llamado. Y obviamente, hermanos, amigos, a sus hijos también los disciplina. Hay un pasaje, hermanos, no lo vamos a ver, pero el rey David, hermanos, cometió un pecado, no el pecado de adulterio con Betsabé. Este David lo que hizo fue que levantó un censo de cuántos hombres de guerra tenía en su ejército. Dice que le dijo a Joab, uno de sus generales, ¿sabes qué? Haz un censo para ver cuántos tenemos en el ejército. El mismo general le dice, pero Señor, ¿por qué quieres eso? Dice, haz lo que te mando, ¿sí? Y en ese momento, hermanos, toma el censo y llega Dios, ¿sí? Y le dice, no te puedo dejar sin castigo. ¿Por qué hiciste eso? Les voy a decir por qué hizo eso. Hermanos, Dios le ha dado la victoria a David por todo lugar, hermanos. Tuviera pocos o tuviera muchos. Y ahora quería confiar en su ejército para ver cuántos tenía, ¿sí? Y qué terrible es dejar de confiar en Dios. ¿Cuántos entienden, hermanos? ¿Sí? Y entonces Dios le dijo, no te puedo dejar sin castigo. O sea, y le dice que le da 3 opciones. Casi como el padre le dice, ¿no? ¿Sí? Mira, te voy a dar 3, o no vas a estar en la computadora, o te quitamos el coche a los que tienen, ¿no? Y entonces David escogió. Algo muy hermoso es que David dijo, que no caiga en manos de hombres, porque ellos sí me despedazan. Mejor caigo en tus manos. Y efectivamente Dios tuvo misericordia definitivamente de David. Pero déjeme decirle que a sus hijos nos da unos buenos, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Bueno, entonces disciplina también. Termino con esto, hermanos. Vamos a ver las características de una persona que ama a Dios. Usted lo va a reconocer. Mateo capítulo 6, verso 24. Vamos a ver nada más 3 puntos. 4 puntos, perdón. Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿sí? El amor de Dios, hermanos, es exclusivo. Cuando una persona ha sido perdonada, solamente Dios. Es muy importante,
Muchas veces las riquezas, el dinero, los bienes materiales quieren tomar el lugar de Dios. Y es muy importante que nosotros estemos muy alertas, hermanos. Nosotros tenemos que trabajar, dice la palabra de Dios, que el que no trabaja no coma. Los estudiantes tienen que estudiar definitivamente, prepararse para el día de mañana. Las amas de casa tienen que hacer los quehaceres de la casa y hacerlo de manera responsable y todo. Pero nunca poner nada de eso antes que a Dios. Dios es primero. Otra cosa muy importante, lo voy a decir, no es Dios y la Virgencita de Juquila. No es Dios y San Juditas Tadeo. No es Dios y cualquier otra cosa, hermano. Es solamente Dios. Muy importante, hermanos. No puedes amar a dos señores porque vas a menospreciar a uno y al otro no, ¿sí? Ahora, ¿por qué se lo digo esto? Porque las raíces católicas son tan profundas y fuertes en este país. Yo vengo de raíces católicas, mi abuela materna era catequista, hice mi primera comunión a los 6 años, no me aprendí el catecismo, pero por la influencia de mi abuelita yo hice mi comunión a los 6 años. Entonces, los principios, las raíces católicas aquí en México son muy fuertes. Y muchas veces cuando una persona empieza a caminar en la verdad, hay temores. Híjole, pero si la Virgencita realmente sí me castiga, o si de pronto... Solamente Dios, hermanos. No tengas temor, ¿sí? No sé si a ustedes se lo dijeron, a mí sí me dijeron que la Virgencita me iba a castigar. Y pues no, hermanos. La vez que más bien Cristo me ha bendecido, gracias a Dios, y todo lo que ha permitido, le doy la gloria al Señor, siempre, siempre. Entonces, hermanos, es exclusivo. No tenga temor. Ni la Santa Muerte tiene poder sobre Cristo, ni nadie, hermanos. Él es el Rey. Punto número 2. Lucas 7:42. Lucas 7:42. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Verso 47. Miren, hermanos, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Otra característica, hermanos, de los que aman a Dios, son personas muy agradecidas con Dios. Hay una gratitud profunda en su corazón acerca del Señor. Este pasaje, hermanos, es cuando un hombre llamado Simón, que era fariseo, invitó al Señor Jesucristo a su casa, ¿recuerdan ustedes? Y de pronto llegó una mujer que era pecadora, así lo dice la Escritura. Empezó de pronto a derramar su perfume, empezó a llorar a los pies de Jesucristo, y de pronto el hombre se le queda viendo y dice, oye, este hombre si fuera profeta, sabría que esta mujer es una pecadora. Y entonces Jesús voltea y le empieza a hacer preguntas. Dice, oye, Simón, había un hombre que le debía 500 denarios a otro y otro le debía 50. Y como no tenían que pagar, le perdonó a los dos. ¿Quién crees que le amará más? Y contesta, pues yo creo que al que le perdonó más. Así es. ¿Ves esta mujer? No ha cesado de besar mis pies. ¿Sí? Le estaba diciendo, tú amas poco, pero aquella mujer ama mucho. ¿Por qué? Porque la mujer estaba agradecida. Sus pecados habían sido perdonados, su corazón había sido cambiado, una nueva vida le había dado el Señor Jesucristo. Y déjeme decirle que un cristiano definitivamente se conduce así, agradecido en todo momento. Lucas 17, versículo 15 al 17. Lucas 17, versículo 15 al 17. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Es el pasaje, hermanos, de los 10 leprosos. ¿Recuerdan ustedes? Van 10 leprosos, saben que Jesús va a pasar por ahí. Cristo los ve y les dice, vayan al templo y muéstrense a los sacerdotes y hagan lo que Moisés
enseñó. Cuando van caminando, hermanos, los 10, de pronto se empiezan a ver uno al otro y se dan cuenta que su piel está como la de un bebé, hermanos. Ya me los imagino abrazándose, gloria a Dios, etc. Y dice que de los 10, solamente uno regresó donde estaba Jesús. Dice que llega, se posta delante de Jesús, le agradece y le dice Jesús, ¿dónde están los otros 9? ¿No eran 10? Obviamente aquí Jesús nos da una enseñanza, que Dios ayuda a muchas personas y muy pocos son los que regresan. Hay muchas personas que han sido sanadas por Jesús, que hablan día y noche de los milagros y de pronto no buscan a Dios, no se congregan, no estudian la Biblia, no hacen nada absolutamente para Cristo. Y efectivamente Cristo los sanó, nada más que no regresaron. Gracias a Dios que sí hay quienes regresen. Pero bueno, es la gratitud, hermanos, otra característica del que ama a Dios. Punto número 3, Primera de Juan, capítulo 2, verso 5. Vamos a ver 4 versículos diferentes, porque es muy importante que le quede claro. Todos, obviamente, pero por los tiempos que estamos viviendo, que le quede claro. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Está hablando Jesús. No, perdón, está hablando el apóstol Juan. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Vea lo que dice el apóstol Juan. El que guarda su palabra, en estos verdaderamente está el amor de Dios. Guardan su palabra. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2 y versículo 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Gloria a Dios por la fe, bendito sea el Señor. Gloria a Dios por su gracia, pero hay que obedecerlo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El que ama verdaderamente a Dios, tiene confianza en Dios, ha experimentado su gracia, su amor, pero obedece su palabra. ¿Sí? Juan capítulo 14, versículo 21, otro versículo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. Está hablando el Señor Jesús. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Uno más, hermanos. Juan capítulo 15, verso 10. Hay más, pero nada más estos 4. Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vean cómo habla de los mandamientos, obediencia. Es muy importante, hermanos. Es una característica y una evidencia de alguien que realmente ama a Dios. ¿Qué pensaría usted que de pronto hubiera un jovencito que fuera grosero, ¿no? Que de pronto su papá, oye, ven, y no, hiciera muecas y se fuera y nunca le obedeciera, ¿sí? De pronto le dijera, oye, ¿sabes qué? Haz tu cama, no, yo no la hago, nunca le obedeciera. Y que de pronto el padre, hermanos, en una ocasión, escuchara que su hijo está hablando con un amiguito, y su hijo le está diciendo al amiguito, no, si supieras cuánto ama a mi papá, es lo máximo para mí, mi padre es la verdad. Y yo creo que el padre de veras diría, pero este muchacho, si me amara, me obedecería. ¿Cuántos entienden? Ahí está diciéndole a sus amigos que me ama y esto, y nomás no me obedece a mí. Así hay muchas personas, hermanos. Nunca le obedecen, etcétera, y están por allá, no, Diosito, no, el Señor. Y hasta le hablan en diminutivo, hermanos.
No puede ser. Punto número 4 y último, hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, verso 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Otra característica de alguien que ama a Dios es que ama a su prójimo, hermanos. Y hablando de la iglesia, es que ama a su hermano o a su hermana. Es una característica, no solamente amar a Dios, dice que el amor de Dios se demuestra amando también a nuestros hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cuántos entienden, hermanos? Dice el Espíritu Santo, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, tiene rencor, tiene resentimiento, tiene algún mal sentimiento, dice, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Entonces, otra característica es obviamente que su corazón está limpio en relación con los hermanos y además que los ama. Último versículo, con esto terminamos. Primera de Juan capítulo 3, verso 17. Primera de Juan. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ahí está diciendo también que en la medida que nosotros podamos, si hay alguien que de pronto tiene y es pudiente y de pronto ve a un hermano, quien sea que tiene necesidad, el amor cristiano y el amor de Dios nos manda a extender nuestra mano para poder bendecir a ese hermano o hermana que está pasando necesidad. Concluyo, hermanos. Recapitulo lo que vimos hoy. Dios es amor, hermanos. Y su amor es universal para todos los seres humanos. El amor de Dios también es para ti. El amor de Dios es sacrificial. Recuerden ustedes que no escatimó ni a su propio Hijo y lo envió, ¿sí?, para salvarnos a los que estamos aquí. El amor de Dios es inmerecido, no lo merecemos ninguno de los que estamos aquí, hermanos. Nadie, ¿sí? Sin embargo, por su gracia, lo envió para salvarnos. Dios es rico en misericordia y Él sabe lo que estás pasando. Él sabe lo que yo estoy pasando el día de hoy. Él sabe los conflictos que tienes en tu corazón y en tu alma. Pero qué bueno saber que su mano está extendida para ayudarnos. No importa la circunstancia que sea. Su amor, hermanos, salva y santifica. Perdona nuestros pecados, pero también nos fortalece nuestro corazón para obedecer su palabra. Su amor forma tal carácter a nosotros que nos hace más que vencedores por medio de aquel que nos amó, a pesar de pruebas y situaciones adversas. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez que lo conocemos, dice la palabra de Dios, nadie nos separará. Su amor es disciplinario. Él no nos va a dejar sin castigo. Si alguno de los presentes no conoce a Dios y está teniendo algunas dificultades, hoy te digo de parte del Señor, te está hablando. Está bajándole al switch, pero con un propósito, que lo busques, que te humilles. Quiere ayudarte, quiere levantarte, quiere sanar tus heridas. Ahora, podrán darle el día de hoy el lugar que Dios merece en su vida. Recuerden, su amor es exclusivo. Dios en el primer lugar, por encima de todo. Es tiempo de ser agradecidos. Dios ha sido bueno con nosotros. Nos ha guardado, nos ha cuidado. Decía mi hermano en la introducción, hoy nos permitió levantarnos, respirar, no estamos en el hospital, bendito sea su santo nombre. Y muchas veces nos olvidamos de tantas bondades que Dios nos da cada día. Obedientes para poner por obra su palabra y amar a nuestro prójimo. Sí.
Así es, hermanos, como podemos demostrar que amamos a Dios. Cerremos nuestros ojos un momento, por favor. Cerremos nuestros ojos un momento, hermanos, por favor. El hombre es egoísta. Cantábamos un canto hermoso que decía: la gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero sé que Cristo nunca me fallará. Dios es amor. Y aunque es inmerecido, qué bendición tan grande, hermanos. Acabamos de leer: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No porque lo merezcamos, sino porque Dios es amor. No, Él no hizo robots, Él no hizo autómatas, Él hizo seres humanos con libre albedrío, que reconozcan lo bueno que ha sido a Dios y que vuelquen su corazón en gratitud a Él. El amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Pídele perdón. Acércate al Dios de amor. Ven a dejarle tus cargas al Señor. Ven a dejarle tu losa. Él te dará descanso. Pero necesitas ser valiente. Necesitas tomar decisiones. Necesitas aprovechar la oportunidad, porque el Dios de amor está aquí. Más cerca de lo que tú te puedes imaginar. Puedes decirle: perdóname, Señor. Perdóname, ya no puedo más. Puedes decirle: dame una oportunidad, Señor, para cambiar. Ya no quiero ser igual. Recuerda que su mano está extendida